¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En nuestra sección Hablemos de Matemáticas, vamos a convertir números decimales a binarios con partes fraccionarias. Antes de comenzar, debo comentarte que este tema es una continuación del video anterior en donde aprendimos a convertir números decimales a números binarios. Si todavía no has visto ese video, te lo dejo aquí en la descripción para que lo visites. Entonces, manos a la obra. Para tener una conversión exitosa, debemos seguir ciertos lineamientos. Para la parte entera de nuestro número decimal, debemos entender que vamos a realizar divisiones sucesivas, en donde nuestro divisor siempre va a ser igual a 2. Los residuos de cada división solo pueden ser 0 o 1. Las divisiones sucesivas van a terminar cuando el cociente sea menor a 2. El conjunto ordenado de ceros y unos va a ser el equivalente binario del número decimal. Recordemos que el cociente de la última división que podamos realizar será el primer dígito, sea 0 o 1, leído de izquierda a derecha en nuestra secuencia. El residuo de la primera división, sea 0 o 1, será el último dígito leído de igual forma de izquierda a derecha en la misma secuencia. Ahora bien, para la parte fraccionaria del número decimal, vamos a realizar multiplicaciones sucesivas. Uno de los factores siempre será 2. Recordemos que los factores en la multiplicación son el multiplicando y el multiplicador. No importa cuál escojamos, uno de ellos siempre va a ser 2. El otro, evidentemente, será la parte fraccionaria del número decimal a convertir. Las multiplicaciones sucesivas van a terminar cuando el producto tenga 0 en su parte fraccionaria. Mucho ojo con esta regla porque las multiplicaciones terminan cuando tengamos, por ejemplo, un valor de 1.0. Pero si el valor es 1.04, podríamos seguir multiplicando para tener una conversión más exacta. Y por último, el conjunto ordenado de ceros y unos es el equivalente binario del número decimal original. Ahora sí, vamos a realizar nuestra primera conversión. Vamos a convertir el número 250.75 decimal a binario. Recordemos que los subíndices representan el sistema numérico al que pertenece la cantidad y es parte muy importante de la expresión. El subíndice 10 indica que la cantidad leída es parte del sistema numérico decimal. Y cuando veamos un subíndice 2, nos indica que la cantidad será parte del sistema numérico binario. Hagamos entonces primero la conversión de la parte entera de nuestro número decimal. Como ya vimos en el video anterior, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea vertical y poner nuestro número decimal entero, que en este caso es el 250, del lado izquierdo. Esto va a representar nuestro dividendo. Recordemos que nuestro divisor siempre va a ser 2. Y después de eso comenzaremos con nuestras divisiones sucesivas. Lo primero que vamos a hacer, pues, es dividir 250 entre 2, que nos va a dar un cociente que es igual a 125 con un residuo igual a 0. El 125 o nuestro cociente lo vamos a pasar del lado izquierdo en el área de los dividendos y nuestro 0, nuestro residuo, lo vamos a poner del lado derecho justo después del 250.
Seguimos, ahora dividiremos nuestro nuevo dividendo, que es el 125, entre 2, que nos va a dar 62 de cociente, que pondremos del lado izquierdo, justo debajo del 125, y un 1 de residuo que pondremos a la derecha inmediatamente después del 125. Dividiremos posteriormente 62 entre 2, que nos va a dar un nuevo cociente, que en este caso es 31, que pondremos del lado izquierdo, con un residuo de 0 que pondremos del lado derecho inmediatamente después del 62. 31 entre 2 nos da 15 de cociente con 1 de residuo, lo pondremos del lado izquierdo y del lado derecho respectivamente, y continuaremos con nuestras divisiones sucesivas. 15 entre 2 es igual a 7, con 1 de residuo. Posteriormente, 7 entre 2 nos da 3 de cociente con 1 de residuo, y posteriormente dividiremos 3, que es nuestro último cociente obtenido, entre 2, lo que nos dará un cociente de 1 con un residuo de 1. En este punto vamos a recordar una de las reglas que teníamos para hacer las divisiones sucesivas. Las divisiones sucesivas van a terminar una vez que nuestro cociente sea menor a 2. En este punto, al dividir 3 entre 2, nos da un cociente de 1. Entonces, como 1 es menor a 2, hemos ya cumplido con esa regla que dice que la división sucesiva terminará hasta que encontremos un cociente que sea menor a 2. El siguiente paso, pues, una vez que hemos terminado con las divisiones sucesivas, es ordenar los ceros y unos de abajo hacia arriba, comenzando con el cociente de la última división que hayamos podido realizar. Enseguida vendrá el residuo de esa última división, y así seguiremos hasta alcanzar el residuo de la primera división que hayamos realizado en nuestro procedimiento. De tal forma que tendremos entonces que 250 decimal es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 binario. Y así, con este resultado, hemos terminado con las operaciones que nos han llevado a convertir nuestra parte entera del número decimal, que en este caso estamos hablando del 250. Enseguida lo que vamos a hacer es pasar a la parte fraccionaria de nuestro número decimal. Anotamos el resultado de la conversión del 250 decimal a binario, y entonces ahora sí podemos comenzar con el procedimiento para convertir la parte fraccionaria. Recordemos que en la parte fraccionaria vamos a utilizar multiplicaciones de forma sucesiva. Recordemos que las multiplicaciones constan de factores, pueden ser multiplicando y el multiplicador, y aparte de los factores tendremos el producto como tal. Y una vez que tenemos bien identificado estos valores, comenzamos con la multiplicación. 0.75 por 2 nos da como resultado 1.5. 1 es nuestra parte entera, que vamos a poner en color verde, y el 0.5 es nuestra parte fraccionaria. Es el 0.5 lo que vamos a seguir utilizando en nuestras multiplicaciones. El resultado o el producto de nuestra multiplicación ¿tiene 0 en su parte fraccionaria? La respuesta es no. 0 no está presente en la parte fraccionaria, tenemos un 0.5. Entonces, con esa información podemos seguir multiplicando. Recordemos que la parte fraccionaria de nuestro producto, es decir, el 0.5 en el primer caso, es lo que vamos a utilizar para seguir multiplicando. Entonces, multiplicamos ahora 0.5 por 2 y nos va a dar como resultado 1.0. El 1 lo vamos a colorear de verde y es nuestra parte entera.
Y continuaremos nuestro razonamiento con la parte fraccionaria, es decir, con el punto cero. En este caso en particular, tenemos 0 en la parte fraccionaria de nuestro número. Entonces, la regla nos dice que si el producto tiene 0 en su parte fraccionaria, ya no podemos seguir multiplicando. Entonces, las multiplicaciones sucesivas terminan en este punto. Y, como se imaginarán, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra secuencia ordenada de ceros y unos que van a representar la parte fraccionaria convertida a números binarios. En este caso, para crear nuestra secuencia, vamos a tomar la parte entera de cada uno de los productos o de los resultados de las multiplicaciones que hayamos tenido previamente. Comenzamos de arriba hacia abajo o, que es lo mismo, de la primera multiplicación que hicimos hasta la última. En nuestra primera multiplicación, 0.75 por 2 nos dio como resultado 1.5. Es la parte entera la que vamos a tomar, en este caso el 1, y la vamos a poner como nuestro primer dígito de la secuencia leído de izquierda a derecha. Para la siguiente multiplicación, que es 0.5 por 2, nos da como resultado o como producto 1.0. Vamos a tomar la parte entera de ese resultado, que en este caso es 1, y lo vamos a poner en la siguiente posición de la secuencia. Recordemos que la secuencia va a ser leída de izquierda a derecha. Y como solo hicimos 2 multiplicaciones para convertir el 0.75 a binario, nuestra secuencia termina solo con 2 dígitos. En este caso, 1, 1. Entonces, 0.75 en decimal es igual a 1, 1 en binario. Y nuestro último paso para terminar completamente nuestra conversión es juntar los valores binarios que hemos alcanzado. En este caso, 250.75 decimal es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, punto 1, 1 binario. Y esta es la forma en la que convertimos números decimales con parte fraccionaria a números binarios igual con parte fraccionaria. Pasamos ahora pues a nuestra sección de práctica. Aquí les presento 5 ejercicios para que nos volvamos todos unos maestros en la conversión de números decimales con parte fraccionaria a su equivalente binario con parte fraccionaria. Para aquellos que quieran poner en práctica ya los conocimientos aprendidos a lo largo de este video, les sugiero entonces pónganle pausa a este video, hagan los 5 ejercicios, tómense 10-15 minutos, luego regresen al video, pónganle play nuevamente y cotejen sus resultados con lo que yo les voy a mostrar a continuación. Adelante entonces, manos a la obra, nos vemos en unos minutos. Si están listos, entonces continuamos. Vamos a resolver un par de ejercicios que nos van a dar como resultado una conversión a binario de forma aproximada cuando estemos trabajando con la parte fraccionaria. Esto quiere decir que el resultado de la conversión no será exacto, sino que podemos seguir haciendo tantas multiplicaciones sucesivas como sea posible para acercarnos más y más al resultado. El primer ejemplo es la conversión del número decimal 1450.126 a binario. Recordemos que vamos a iniciar con la parte entera y que nuestro divisor siempre va a ser igual con 2. El número decimal que vamos a convertir primero es 1450. Ese es nuestro dividendo.
Como en un video anterior ya vimos el procedimiento para hacer la conversión de decimal a binario, voy a irme un poco más rápido durante las divisiones sucesivas en la parte entera. Comencemos entonces. Como ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es dividir 1450 entre 2 y el resultado de esa operación lo vamos a colocar del lado izquierdo o derecho, dependiendo de si se trate del cociente o del residuo, para cuando las divisiones sucesivas hayan terminado podamos formar nuestra secuencia de unos y ceros. Entonces, 1450 entre 2 nos da 725 de cociente que pondremos del lado izquierdo de nuestra línea vertical, con 0 de residuo que pondremos del lado derecho. Posteriormente, 725 lo dividiremos entre 2, que nos da 362 de cociente que pondremos del lado izquierdo, con 1 de residuo que pondremos del lado derecho. 362 entre 2 nos da 181 de cociente que pondremos del lado izquierdo y 0 de residuo que pondremos del lado derecho. Posteriormente, 181 entre 2 nos da 90 de cociente que pondremos del lado izquierdo con 1 de residuo que pondremos del lado derecho. 90 entre 2 nos da 45 de cociente que pondremos del lado izquierdo y 0 de residuo que pondremos del lado derecho. Nuestra siguiente división es 45 entre 2, que nos dará un resultado o un cociente de 22 que pondremos del lado izquierdo con 1 de residuo que pondremos del lado derecho. 22 entre 2 nos da un cociente de 11 que pondremos del lado izquierdo con 0 de residuo. Nuestra siguiente división es 11 entre 2, que nos da 5 de cociente que pondremos del lado izquierdo y 1 de residuo que irá del lado derecho. 5 entre 2 nos da 2 de cociente que pondremos del lado izquierdo y 1 de residuo que pondremos del lado derecho. Posteriormente, la división 2 entre 2 nos da 1 de cociente que pondremos del lado izquierdo y 0 de residuo. En este punto terminamos las divisiones sucesivas porque en nuestra última división el cociente, que es 1, ya es menor a 2. Entonces hemos cubierto la regla para detener las divisiones sucesivas. Lo siguiente que vamos a hacer entonces, ya que tenemos todas las divisiones sucesivas cubiertas, es ordenar los ceros y los unos. De tal forma que 1450 decimal es igual a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, binario. La siguiente parte de nuestra conversión es ahora con la parte fraccionaria. Vamos a iniciar con nuestras multiplicaciones sucesivas recordando que debemos buscar alcanzar 0 en la parte fraccionaria, ¿de acuerdo? Esa es nuestra nueva regla trabajando con parte fraccionaria. Entonces, 0.126 por 2 nos da 0.252, donde el 0 es la parte entera y el 252.252 es la parte fraccionaria. De momento, solo vamos a trabajar con la parte fraccionaria. Como el producto, en este caso 0.252, no tiene 0 en su parte fraccionaria, podemos seguir multiplicando. 0.252 lo multiplicamos por 2 y el resultado es 0.504. Nuevamente, como el producto no tiene 0 en su parte fraccionaria, podemos seguir multiplicando. Entonces, tomaremos nuestra parte fraccionaria, que es 0.504, y lo multiplicaremos por 2, en donde obtendremos un resultado de 1.008. Y en este punto particular, el producto
no tiene un valor igual a 0, pero sí tiene un valor muy cercano a 0. En este caso, 0.008. Por lo que es válido que podamos terminar las multiplicaciones sucesivas en este punto. Si nosotros optamos por terminar las multiplicaciones en este punto, el resultado es válido, por supuesto, pero no será exacto. Será un resultado aproximado en la conversión. Como opción, podemos también continuar con las multiplicaciones sucesivas hasta encontrar un único valor de 0 en la parte fraccionaria para que nos dé o tengamos un resultado exacto. En caso de que no encontremos ese resultado exacto, en donde el valor único sea igual con 0, el resultado será mucho más aproximado mientras más y más multiplicaciones sucesivas logremos. Esto quiere decir que nosotros podríamos seguir multiplicando el punto 008 por 2, nos daría como resultado 0.16, después multiplicaríamos 0.16 por 2, nos daría 0.32, posteriormente 0.32 por 2, nos daría como resultado 0.64 y así sucesivamente hasta que encontremos un valor que sea 0.0. Si encontramos ese valor de 0.0, bueno, tendremos nuestro resultado exacto. Pero si no, mientras más multiplicaciones sucesivas sigamos haciendo, nuestro resultado será mucho más aproximado, mucho más certero. Para fines prácticos, nosotros vamos a detener nuestras multiplicaciones sucesivas en este punto y lo que seguiremos entonces es ordenar nuestra secuencia de ceros y unos. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba, es decir, desde la primera multiplicación hasta la última que hayamos hecho, pero ahora vamos a tomar la parte entera de cada una de nuestras multiplicaciones. Es decir, 126 por 2 fue nuestra primera multiplicación y el resultado nos dio 0.252. Ahora, para hacer nuestra conversión, vamos a tomar el 0 de la parte entera y lo pondremos como nuestro primer dígito leído de izquierda a derecha. Continuamos con la segunda multiplicación y tomamos nuevamente la parte entera, que otra vez es un valor de 0. Y en nuestra última multiplicación tomaremos el valor de 1, por lo que .126 en decimal es igual, o por lo menos es muy aproximado, a 1, 0, 1 en binario. Entonces, nuestro resultado será 1450.75 decimal es igual a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0.001 en binario. Iniciando con las divisiones sucesivas, empezaremos dividiendo 1012 entre 2, lo que nos da un cociente de 506 con un residuo de 0. Lo pondremos cociente del lado izquierdo, residuo del lado derecho y así continuaremos. El siguiente valor que vamos a dividir es 506 entre 2, lo que nos da un cociente de 253 que pondremos del lado izquierdo, un residuo de 0 que pondremos del lado derecho. Luego 253 entre 2 con un cociente de 126 que pondremos del lado izquierdo, un residuo de 1 que pondremos del lado derecho y continuaremos. 126 entre 2 nos da un cociente de 63 con un residuo de 0. El 63 nuevamente lo pondremos del lado izquierdo, el residuo es 0, lo pondremos del lado derecho. Y continuaremos con las divisiones. 63 entre 2 nos da un cociente 31 que colocaremos del lado izquierdo,
un residuo de 1 que colocaremos del lado derecho. 31 entre 2 nos da un cociente de 15 con un residuo de 1. Posteriormente dividiremos 15 entre 2 que nos da un cociente de 7 que pondremos del lado izquierdo con un residuo de 1 que pondremos del lado derecho. Continuamos con la división. 7 entre 2 es igual a 3 de cociente que pondremos del lado izquierdo con 1 de residuo que pondremos del lado derecho. 3 entre 2 nos da un cociente de 1 que pondremos del lado izquierdo y un residuo de 1 que pondremos del lado derecho. Y como nuestra regla se ha cumplido ya, en donde nuestro cociente es menor a 2, entonces el procedimiento de las divisiones sucesivas termina en este momento. Y lo que sigue entonces es ordenar los ceros y los unos de tal forma que el número decimal 1012 es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 binario. Lo que sigue entonces en nuestra conversión es pasar con la parte fraccionaria. Con la parte fraccionaria vamos a comenzar con nuestras multiplicaciones sucesivas, multiplicaciones por 2, y para nuestra primera multiplicación, que es 0.175 por 2, tenemos un resultado que es igual a 0.350. Como vimos ya en videos pasados, dejaremos la parte entera para un segundo paso y continuaremos haciendo las multiplicaciones sucesivas tomando en consideración únicamente la parte fraccionaria. Nuestra siguiente multiplicación entonces será 0.350 por 2, lo que nos arroja un resultado de 0.700. Continuamos 0.700 por 2, un resultado de 1.400. Recordemos que estamos nada más considerando el trabajo con la parte fraccionaria, ¿de acuerdo? Todo lo que está a la derecha del punto decimal. En este caso, continuaremos trabajando con el 0.400, lo multiplicamos por 2 y el resultado es 0.800. Tomamos nuevamente la parte fraccionaria, que es 0.800, la multiplicamos por 2 y el resultado es 1.600. Volvemos a tomar la parte fraccionaria, que es 0.600, y la multiplicamos por 2. El resultado es 1.200. Y podemos seguir multiplicando, ya que en todas las primeras multiplicaciones que hemos realizado, desde el 0.175 hasta el 0.600, no hay un cero que vaya del lado fraccionario, ¿de acuerdo? Entonces podemos seguir haciendo multiplicaciones sucesivas en este punto. 0.200 por 2 es igual a 0.400. Como 0.400 no tiene un cero del lado fraccionario, es decir, no hay un cero seguido del punto decimal y otro cero a continuación, es decir, un 0.0 o un 0.04 o un 0.008. No lo tenemos, entonces la multiplicación puede continuar. Pero mucho ojo aquí. Tenemos como nuestro siguiente multiplicando el 0.400. Si se fijan en las multiplicaciones iniciales que están del lado izquierdo, ya tenemos un 0.400. ¿De acuerdo? Mucho ojo aquí, porque si seguimos con las multiplicaciones, entonces tendremos 0.400 por 2 igual a 0.800. Ya tenemos un 0.800. ¿Qué viene después? Multiplicar el 0.800 por 2 y nos va a dar ¿qué? 1.600. Y si seguimos con la multiplicación, 1.600, en este caso 0.600 por 2, nos dará 1.200. Entonces tenemos 0.400, 0.800, 0.600, 0.200. Y si volvemos a multiplicar el 0.200 por 2, entonces nos dará como resultado otra vez 0.400. Y si multiplicamos el 0.400 por 2,
nos dará 0.800 y después 1.600 y después 1.200 y después 0.400 y así hemos entrado a un bucle del que no vamos a salir. Entonces, en este caso en particular, vamos a detener nuestras multiplicaciones hasta este punto y lo que sigue es el ordenamiento de la parte entera de cada multiplicación. De tal forma que nuestro número decimal .175 convertido a binario será 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Recordemos que la secuencia de ceros y unos va a empezar desde la primera multiplicación hasta la última que hayamos realizado. Y también no olvidemos que para este caso particular y el anterior que vimos en el ejemplo número 2, el resultado solamente va a ser aproximado. La conversión del número fraccionario será aproximado. Mientras más multiplicaciones sucesivas realicemos, más cercano será el resultado en binario al número decimal, en este caso al punto 175. De tal forma, pues, nuestro resultado será que 1012.175 decimal es igual, o por lo menos muy aproximado, a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, punto 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 en binario. Y de esta forma hemos cubierto ya 2 ejercicios de nuestra práctica. Les dejo los siguientes 3 ejercicios para que ustedes los realicen a su tiempo, si no es que ya los realizaron, cotejen las respuestas con las que les voy a presentar a continuación y de esta forma hemos terminado. Si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Humberto Chida y nos vemos en otra emisión.